Hola a todos, soy el Dr. Rubén García Garza y el día de hoy vamos a ver el capítulo número 16 de nuestro cuaderno de histología para colorear, titulado Sistema Urinario. En el sistema urinario vamos a ver los componentes del riñón, los componentes del uretero, de la vejiga y de la uretra, tanto masculina como femenina, y vamos a hacer hincapié en algunas de las estructuras que debemos de identificar y cómo podríamos diferenciarlas de las demás estructuras que tenemos en el mismo corte. Y eso es importante, sobre todo en el caso de la corteza renal, donde podemos observar muchísimas estructuras, donde podemos identificar algunas células que están por ahí en áreas muy particulares o características apicales de las células que nos permiten diferenciar estructuras como los túbulos contorneados proximales, túbulos contorneados distales y pues también algunas especiales como en el caso de la mácula densa. Y bueno, pues vamos a iniciar. Esperamos que sea de su agrado este video y que puedan entenderle un poco más a la histología renal. Para iniciar hay que mencionar que los riñones tienen una región que vamos a llamar cóncava. En esta parte está la región cóncava, está la región convexa, tienen la forma de, pues le decimos que una alubia, muchos libros lo dicen así, pero nosotros lo decimos generalmente con una forma de frijol para entenderlo un poquito mejor. Y la parte cóncava, pues está el ilio, donde entran y salen los vasos sanguíneos y sale el uréter. Y bueno, tendríamos, si viéramos un corte sagital del riñón, vamos a ver que en la parte más externa, pues tiene una cápsula. Esta cápsula es de tejido conectivo. El tejido conectivo es delgado, pero es firme. Se dice que es una cápsula delgada, pero firme, de tejido conectivo, y está formada por un tejido conectivo denso y regular, colagenoso, con presencia de fibras elásticas. En el caso del riñón, ya viéndolo internamente, se va a dividir pues en una corteza y en una médula. En el caso de la corteza se encuentran los glomérulos, que ahorita los vamos a ver un poquito más a detalle. Esos glomérulos van a tener, vendrían siendo estos, alrededor pues las vías de los túbulos contorneados, tanto proximales como distales, y que estos se introducen hacia la médula ya en forma de porciones descendentes, gruesas y delgadas de la Henle, y aquí pues forman esta curvatura que es la Henle, ¿sí? Y regresa otra vez para convertirse ahora en el túbulo contorneado distal y luego desembocar a un túbulo colector que va pues hacia esta región de la papila renal en esta parte, y esa desemboca pues a su vez en un cáliz que se llama cáliz menor, y varios cálices menores se juntan para desembocar un cáliz mayor, que hay 3 a 4 cálices mayores ya en el riñón para desembocar en la pelvis renal y posteriormente al uréter. Pero tenemos otras estructuras aquí entre la corteza y la médula, es decir, no es una corteza y una médula, sino que la médula se acomoda como en pirámides, pero pirámides invertidas, en donde la base está viendo hacia la corteza, que esta sería la base, y acá sería el vértice, ¿sí?, de la pirámide, y estas se les llaman pirámides renales, y entre cada pirámide renal hay unas estructuras pues similares a lo que es la corteza, que reciben el nombre de columnas renales. Entonces tenemos pirámides renales y columnas renales. Las columnas renales también se llaman columnas corticales de Bertin. Y en la base, la corteza que está asociada a la base se denomina arco cortical. Y cuando nosotros vemos entonces la pirámide renal, las columnas renales y el arco cortical, que sería la base básicamente, vamos a formar un lóbulo, ¿sí?,
que es básicamente esos componentes que acabo de mencionar. Es un lóbulo, entonces en consecuencia, pues el riñón se considera que es un órgano multilobular, ¿sí? Es un órgano multilobular, pero no nada más tiene lóbulos, sino también tiene lobulillos que se describen como una parte del rayo medular con algo de lo que se llama laberinto cortical y se considera un lobulillo renal y se continúa hacia la médula. Entonces, si se fijan, está muy subdividido el riñón. Lo vemos como una corteza, una médula, pero luego vemos que hay divisiones en pirámides, en columnas, en una base del arco cortical y luego vemos que ese conjunto pues ahora se llama lóbulo, pero también vemos que hay algunas estructuras llamados rayos medulares que están en la corteza, ¿sí? Y que esos rayos medulares pues tienen una parte de la corteza, una porción de la corteza que se llama laberinto cortical y eso va a ser un lobulillo, entonces y estos se van a dirigir hacia la médula, o sea, se llaman rayos medulares porque van a dirigirse hacia la médula, que son continuaciones del material que está en las pirámides renales, o sea, eso es como digamos que es un previo hacia la parte de las pirámides. Es un conjunto de tubos que van dirigiéndose hacia la médula básicamente y eso vendría siendo lo que corresponde al rayo medular. Y en el rayo medular, bueno, ya no tanto en el rayo medular, sino ya en la corteza, pues vamos a tener, como les decía, algunos componentes, como sería el glomérulo, los túbulos contorneados proximales, distales, parte de los túbulos colectores, pero todo en conjunto, tanto el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, porción descendentes gruesas del asa de Henle, delgadas el asa de Henle, la porción ascendente del asa de Henle y túbulo contorneado distal. Todo esto forma lo que se llama la nefrona, hasta el túbulo contorneado distal. Muchos coinciden en que la nefrona es la unidad funcional del riñón, aunque hay algunos autores que mencionan otra estructura que se llama el túbulo urinífero. En el caso del túbulo urinífero, ¿qué viene siendo? Pues viene siendo la nefrona, que son todos los componentes que acabamos de mencionar, además de el túbulo colector, ¿sí? Entonces, nefrona más túbulo colector es igual a túbulo urinífero y algunos autores, como les menciono, lo consideran como la unidad funcional del riñón. En este respecto, tendríamos que considerar a cada uno de los profesores que imparten la materia, mencionar si va a considerarse la nefrona, que es clásicamente la que se ha considerado como la unidad funcional, o el túbulo urinífero. Y si nos vamos un poquito más atrás hacia que es una unidad funcional, pues es como lo mínimo que se necesita para que algún órgano lleve a cabo su función. Y vemos muchas unidades funcionales, por ejemplo, en el hueso, la ostiona es la unidad funcional, o sea, todo el conjunto es la unidad funcional. En las glándulas salivales, aunque no se mencionó, hay una estructura que se llama salivón, y el salivón es la unidad funcional. En el caso del sistema nervioso, pues la neurona es simplemente la unidad funcional, pero las demás células, pues de alguna manera le ayudan a hacer su trabajo. Pero, por ejemplo, si la función del riñón pues, es producir orina, pues la orina no se queda solamente en el glomérulo, es decir, no es ultrafiltrado nada más, sino que tiene que modificarse y esas modificaciones ocurren en estas porciones, tanto túbulos contorneados proximales, porciones descendentes, túbulos contorneados distales y también en el túbulo colector. Y en el túbulo colector, pues sobre todo por la acción de ciertas hormonas, como la hormona antidiurética, que van a hacer ahí ciertas modificaciones para la retención de líquidos. Entonces, por eso algunos consideran al túbulo urinífero como la unidad funcional, puesto que
el túbulo colector no es como se creía, nada más un área de desemboque ya de la orina, sino que todavía sufre modificaciones en el túbulo colector, y esas modificaciones que sufre pues son parte de la formación de este elemento. Entonces pues lo dejamos ahí como que a su elección de cada uno de los profesores, porque nos vamos a encontrar en otras materias, como materias de fisiología, medicina interna, etcétera. Nos vamos a encontrar que van a marcar la nefrona como la unidad funcional, y no queremos ir contra la corriente en ningún momento, sino que solamente estamos expresando el punto de vista de algunos otros autores, que llama mucho la atención porque hay lugares en donde sí lo consideran habitualmente como el túbulo urinífero, y entre los estudiantes pues genera ciertas discusiones, y por eso lo comentamos a detalle en esta ocasión. Y bueno, pasando, ahorita estamos haciendo un resumen así un poquito extenso, pero es importante decir que, bueno, que estamos con los corpúsculos renales, que en esta parte ahorita lo vamos a ver más a detalle, que son arterias aferentes y eferentes que forman le llamamos una madeja, como una red de capilares que se denomina el glomérulo, y que se asocia a una estructura que se llama la cápsula de Bowman. Y en la cápsula de Bowman tenemos dos polos, uno donde entran los vasos sanguíneos, que se llama polo vascular, y otro donde sale el túbulo contorneado proximal, que se llama túbulo urinífero. Polo urinario, ¿sí? Se llama el polo urinario, perdón, estoy pensando en otra cosa. Es el polo vascular y el polo urinario, ¿sí? En el polo urinario, pues se continúa con el túbulo contorneado proximal, y el túbulo contorneado proximal tiene como características muy especiales que pues tiene abundantes microvellosidades. O sea, morfológicamente el túbulo contorneado proximal es un epitelio cúbico cilíndrico simple con microvellosidades que llamamos muy largas. O sea, son como microvellosidades muy prominentes, es decir, las vamos a ver no como en el intestino delgado, que veíamos como una chapa estriada, ¿no? Sino vamos a ver un borde un poquito más grande, que algunos le llaman borde en cepillo, y que hacen la diferenciación entre la chapa estriada y el borde en cepillo. A veces lo usa indistintamente, pero en algunos casos pensamos que la chapa estriada es cuando es como una capa muy delgadita, nada más se ve un pequeño reborde en la porción apical de la célula, y el borde en cepillo básicamente se ven las estructuras un poco más grandes. En el caso del túbulo contorneado proximal, pues tiene una función importante, y esto es asociado a su morfología, que es la reabsorción de muchos elementos como el agua, la glucosa, sodio y varios elementos que se reabsorben, es decir, salen del ultrafiltrado glomerular que sale aquí hacia el espacio urinario, que se llama el que tenemos aquí, y luego cuando entran por el polo urinario, el túbulo contorneado proximal, pues hay una recuperación de ciertos elementos, y esos elementos que se recuperan, como yo les decía, son especialmente agua, también elementos como sodio, como potasio, cloro, y bueno, también, como les decía, la glucosa, y que incluso ahí hay digamos que un índice para reabsorción de la glucosa, y que nosotros lo consideramos ya después en la clínica, porque ahí es donde se reabsorbe la glucosa, o sea, se regresa otra vez hacia la circulación, pero cuando la glucosa es muy abundante, entonces ahí se pierde de alguna manera glucosa que no se alcanza a reabsorber, y es cuando los pacientes tienen la glucosa en orina, glucosuria, que es pues
asociado pues a la diabetes, ¿no? Y en el caso de tener, o sea, un paciente pudiera tener intolerancia a los carbohidratos o diabetes ya, pero no tener glucosa en orinas, porque hay un límite de absorción y eso también varía según los libros de fisiología, pero algunos consideran que si el paciente tuviera 170 miligramos por decilitro o más, ya empezamos a ver glucosa en la orina, aunque como les comento, algunos autores pudieran decir menos, otros pudieran decir más, y no es el motivo de estos videos, puesto que nos queremos enfocar en la histología, pero para que lo tengan en cuenta. Y luego después, pues tenemos las porciones que llamamos gruesas, descendentes gruesas de la CGL y delgadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, la diferencia histológica es el epitelio. Cuando tenemos una porción gruesa de la CGL vamos a ver epitelio cúbico, y cuando tenemos una porción delgada de la CGL vamos a ver epitelio plano simple. Esa es la diferencia morfológica. Vamos a ver ahorita que vamos en médula algunos tubos que tienen epitelio cúbico y otros que tienen epitelio plano, y podemos diferenciar con eso cuál es gruesa y cuál es delgada de GL. Y si se fijan, hay algunas tipos de nefronas que llamamos nefronas corticales, que son las que están más asociadas a la cápsula, pero que están más superficiales en la médula, y otras que se llaman yuxtamedulares, que están más pegadas hacia la médula, pero son más profundas en el espacio de la médula. Pero en todos los casos tenemos que las porciones gruesas y las porciones delgadas de la cejela, en todos los casos está ubicada en la médula, ¿sí? Por eso decíamos que en la corteza encontramos glomérulos, túbulos controlados proximales, distales, túbulos colectores, y las porciones descendentes y ascendentes gruesas, algunas partes de esas porciones, pero no vamos a encontrar porciones delgadas de la CGL. Esa es una de las cosas que no vamos a encontrar. Y en contraparte, en la médula no vamos a encontrar glomérulos ni tampoco túbulos contorneados proximales. En el caso viene el ultrafiltrado y aquí sufre modificaciones, baja, también sigue sufriendo modificaciones de acuerdo a la osmolaridad, y luego túbulo contorneado distal. En el túbulo contorneado distal, pues ya la reabsorción es menor, ya básicamente el epitelio también cambia, se hace entre cúbico y cilíndrico, y ya la característica especial es que ya no tiene microvellosidades, como en el caso del túbulo contorneado proximal. Y aunque hay todavía modificaciones en cuanto al a la filtración de algunos elementos, incluso ahí en el túbulo contorneado distal es donde actúa una hormona que se llama aldosterona, y que en respuesta se reabsorbe sodio, el restante por acción de la aldosterona, que recordemos que la aldosterona es un mineralocorticoide que se secreta en la porción glomerular de la corteza de la suprarrenal, y entonces va hacia el riñón, va hacia el túbulo contorneado distal, y en el túbulo contorneado distal favorece la retención de sodio, y al retener sodio pues también retiene agua, y al retener agua hay más líquido en la circulación, eso aumenta la presión arterial, ¿no? Es un elemento que actúa sobre la presión arterial, y eso lo vamos a manejar ahorita un poquito más a detalle. Y posteriormente ya, en el caso del túbulo contorneado distal, vamos a ver que una pequeña porción, que es esta que estamos viendo aquí, se une al polo vascular del glomérulo, y en ese polo vascular cambia su morfología, que ahorita lo vamos a ver, como les digo, más a detalle, y forma una estructura que se llama la mácula densa, que forma parte a su vez de una estructura que se llama aparato yuxtaglomerular,
y que entonces el aparato yuxtaglomerular y en conjunto forman un sistema que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces casi todo esto se concentra aquí, y si lo dijéramos así en pocas palabras, pues es una función, pues es la regulación de la presión arterial. Y luego tenemos ya el túbulo colector, y ya habíamos comentado que también aquí participa otra hormona, que es la hormona antidiurética, que la hormona antidiurética, como su nombre lo dice, pues va a disminuir la cantidad de orina, y eso también se da esa secreción por una hormona que se llama vasopresina o antidiurética, que se secreta. Ahí esta hormona se almacena en la hipófisis posterior, o lo que le llamamos neurohipófisis. Realmente se produjo en el núcleo paraventricular del hipotálamo. El núcleo paraventricular secreta la la antidiurética, hormona antidiurética ADH o vasopresina. Se va por los axones, se va hacia la neurohipófisis, y ahí se acumulan en la parte distal del axón en unas pequeñas dilataciones que después vamos a ver ya cuando veamos endocrino, cuando hayamos visto esa parte, que hay unos cuerpos que retienen básicamente las hormonas antidiurética y la hormona también que llamamos oxitocina, que se produce en otro núcleo que se llama supraóptico. El supraóptico produce oxitocina y el paraventricular antidiurética, y se van y se acumulan en la hipófisis posterior, en los cuerpos de Herring. Y después de esto, cuando haya alguna señal en base a la presión arterial, se va a secretar y va a ir al túbulo colector y va a activar a unas proteínas que se llaman aquaporinas. Como su nombre lo dice, forman poros que dejan pasar el agua para que el agua escape, o sea, salga, se regrese hacia la circulación del conducto colector, y cuando salga la orina, pues salga con una mayor osmolaridad por una menor cantidad de agua, ¿sí? Y luego, bueno, ya todo desemboca atraviesa una porción que es como la perforación de todos los túbulos colectores que puedan haber alrededor, y que es como una lámina que se llama lámina cribosa en la papila, en la porción del vértice de lo que es la médula renal o la pirámide renal. Desemboca un cáliz menor, y ya habíamos dicho que se conjuntan varios cálices menores para formar 3 a 4 cálices mayores, para después desembocar en la papila renal y luego en el uréter, y así como lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Entonces ya pasamos la parte un poquito más larga de este capítulo, y espero que sí haya quedado claro, al menos las estructuras. No pretendemos hacerlo a detalle, ¿verdad? No pretendemos hacer una fisiología completa de la nefrona, pero sí que al menos tengamos una idea de lo que estamos viendo y por qué. Ahora sí, ya que vimos la parte más extensa, vámonos un poquito más rápido en esta porción. Este es un corte sagital de un riñón, como el que veíamos en el esquema, en donde tenemos una cápsula, tenemos la corteza. Estas serían las pirámides renales, y estas que están entre las pirámides renales, pues serían las columnas renales, ¿sí? Y aquí, entonces, esta parte de aquí formaría lo que dijimos que era uno de los lóbulos, y estos varios lóbulos, pues, forman lo que es el riñón, y están desembocando, pues, en los cálices menores, y en cáliz mayor, y posteriormente hacia el ilio, pues ahí estaría lo que llamamos la pelvis renal, y pues
desembocaría hacia lo que es el uréter, que aquí alcanzó a ver un pedacito del uréter. Recordemos que estamos viendo en 2 dimensiones, pues no podemos ver muy bien. Entonces, en este inter, pues aquí estaría lo que sería la pelvis renal y aquí sería una parte del uréter que sí salió, ¿no? Otro esquema, para ver la corteza renal, una de las cosas que tenemos que ver, pues es el glomérulo, y el ovillo glomerular se forma primero por la entrada de una arteriola que se llama arteriola aferente o de entrada, que digamos, se ramifica en unas estructuras que le llamamos ovillo capilar, que son ovillo de capilares. Estos son puros capilares, llamamos capilares fenestrados. Cuando vimos vascular mencionamos que en el riñón pues había muchos capilares fenestrados porque forman parte de una barrera, que es la barrera de filtración. Vamos a ver un poquito más a detalle, y luego sale como arteriola eferente. Si se fijan, entra una arteriola, se ramifican capilares y luego sale una arteriola como arteriola eferente. Esta estructura que se llama cápsula de Bowman, que también la comentamos, imagínense que es como un globo lleno de aire. Imagínenselo y lo tienen ustedes agarrado en una mano, y con la otra mano cierran el puño y tratan de meter el puño por ese globo, no hacia adentro, sino por afuera. Lo tratan de aplastar y entonces tratan de meterlo lo más que se pueda. ¿Y qué va a pasar? Su puño se va a envolver con el plástico, ¿no? Con el plástico que está afuera. Pero ese plástico también va a estar en la parte externa y entre ellos va a haber pues el aire, ¿no? Embriológicamente, imaginémonos una esfera y ese puño, y entonces empieza a entrar el puño, vendría siendo los capilares, como estos, que empiezan a entrar aquí. ¿Y qué pasa? Se empiezan a envolver con el plástico que decíamos del, del globo, y entonces eso forma una capa que llamamos la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y luego se fijan, ese globo hace esto, que sería el plástico que está por afuera, que sería la parte parietal de la cápsula de Bowman, y todo el aire que quedó adentro, en este caso pues es un espacio, es el espacio de Bowman o el espacio urinario. ¿Sí? Espero haberme dado a explicar con esa ilustración. Se trata de meter el puño hacia un globo lleno de aire, y entonces ¿qué pasa? Se envuelve su puño con el plástico, esa sería la capa visceral. El plástico que queda así alrededor sería la capa parietal, y el aire que queda adentro sería el espacio de Bowman o espacio urinario. Ahora que ya tenemos ese puño, bueno, en este caso este ovillo glomerular, envuelto en esa capa de la cápsula Bowman, ya dijimos que recibía ahora el nombre de la capa visceral de la cápsula Bowman, pero embriológicamente pues esas células se van a diferenciar en unas células que se llaman podocitos. Podocitos son células con muchos pies. Aquí sería el cuerpo de la célula, y si se fijan, todos estos prolongaciones asemejan como unos pequeños pies, por eso le llaman podocito. De hecho, estos estructuras se llaman pedicelos, que se ven como unos pequeños piececitos, como un 100 pies, ¿sí? Que está recubriendo a cada uno de los capilares. Esa es la capa visceral de la cápsula de Bowman, y el plástico del globo, ¿se acuerdan esa analogía? O esta parte de la cápsula que se queda por afuera, que formaba la capa parietal de la cápsula de Bowman, se quedan con células planas, epitelio plano simple. Por eso cuando veíamos epitelios, no sé si recuerden que hablábamos de un epitelio plano simple y decíamos localizaciones, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, porción delgada de la de Henle, que ya comentamos hace rato, y decíamos también que la cápsula de Bowman. Para ser más específicos, la capa
parietal de la cápsula de Bowman. Es un epitelio plano simple. Este sería el espacio urinario. Por donde entraron y salieron las arterias es el polo vascular. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que había un polo vascular? Y contralateral al polo vascular, o sea, si aquí está el polo vascular, del otro lado va a estar el polo urinario. Y el polo urinario es una continuación de esta cápsula de Bowman con el túbulo contorneado proximal. Que dijimos que el túbulo contorneado proximal tenía un epitelio cilíndrico simple con borde en cepillo o microvellosidades. Recordemos que habíamos dicho que eran más largas, que no eran como la chapa estriada del intestino, que era una pequeña rayita, sino aquí sí vamos a ver estructuras todavía más grandes que se proyectan hacia la luz y por eso le llaman a algunos borde en cepillo, pero vienen siendo pues microvellosidades y como toda microvellosidad, su función principal va a ser la absorción y por eso habíamos dicho que también la mayoría de los elementos se absorbe en el túbulo contorneado próximo, ¿sí? Bueno, entonces esta sería la entrada del polo urinario. Entonces, repasando los componentes, tenemos arteriola aferente, el ovillo capilar, arteriola eferente, los podocitos con sus pedicelos que forman la capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Quién forma la capa visceral de la cápsula de Bowman? Los podocitos, ¿sí? Y luego esa cápsula de Bowman se continúa con la capa parietal de la cápsula de Bowman y que tiene un epitelio plano simple entre estos, entre el capilar y la capa parietal de la cápsula de Bowman, está un espacio que se llama espacio urinario. Acá tenemos el polo urinario que se continúa con el túbulo contorneado proximal que tiene células cilíndricas con borde en cepillo o microvellosidades. Y acá de este lado tenemos, ¿se acuerdan que dijimos que el túbulo contorneado distal, una pequeña parte del túbulo contorneado distal, se convertía en algo que se llama mácula densa? La mácula densa, fíjense, el túbulo contorneado proximal tiene un epitelio más cúbico, ya no tiene tantas microvellosidades como el proximal, o de hecho ya prácticamente no las tiene, y una pequeña porción de ese túbulo contorneado distal se adosa a la arteriola aferente, es decir, a la arteriola de entrada, y cambia su morfología, pero nada más de la parte que está en contacto con la arteriola aferente. Y esa morfología que cambia es que las células se hacen más largas, es decir, se hacen, en lugar de ser cúbicas, se hacen cilíndricas, pero nada más en la mitad del epitelio. Si se fijan, es algo que normalmente no hemos descrito, en donde en un mismo tubo, en una misma luz, haya varios tipos de epitelio. En este caso, las células se hacen como un poquito más angostitas, pero más altas, y se empiezan a apretar entre ellas. Y cuando las vemos al microscopio llaman la atención, inmediatamente se ve como se ven los núcleos más pegados, se ve como una pequeña mancha, por eso se llama mácula densa, porque tiene una densidad mayor de células, es la mácula densa. En la mácula densa entonces se localiza en el túbulo contorneado distal y está asociada a la arteriola aferente. ¿Pero qué es la mácula densa? Bueno, pues la mácula densa es uno de los tres componentes de lo que se llama el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular se compone de la mácula densa, también se compone de unas células musculares lisas que también no habíamos visto anteriormente algo parecido en la célula muscular lisa, que son células musculares lisas que tienen la capacidad de producir hormonas, que en este caso es la renina, ¿sí? Y que se modifican para hacerlo en base a la presión que van a recibir de la entrada de sangre por la arteriola aferente, y esas se llaman células yuxtaglomerulares o células productoras de renina, ¿sí? Las células están en la parte media de las túnicas de las arteriolas glomerulares, que son las aferentes. En algunos casos se pueden describir en la eferente, pero lo más común es que esté en la aferente y se van a ver como algunos gránulos. También pueden presentar enzimas que se llaman enzimas convertidoras de angiotensina, y luego lo que vamos a tener con la renina
la renina va a convertir, la renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2. Por eso se llama el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y angios, pues significa, es como vasos, es como un vaso y tensina, pues que lo va a contraer. Obviamente es para el incremento de la presión arterial. Entonces, las células yuxtaglomerulares, su función es la producción de renina, que participa en el sistema renina-angiotensina. Incluso le habíamos agregado renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y luego, la mácula densa va a detectar, pues, las concentraciones del sodio, de los componentes que vengan ya casi para salir en el túbulo contorneado distal, ¿sí? Y va a haber modificaciones ahí en la absorción dependiendo de lo que esté ocurriendo por ahí. Entonces hay una modificación del ultrafiltrado que produce renina y nos falta un tercer elemento que es unas células de sostén que aquí no se ven en este esquema, pero que hay de dos tipos. Unas células que están afuera del glomérulo, que sería en esta parte, que forman parte de la mácula de la parte yuxtaglomerular, y otras que están adentro del glomérulo. Entonces, ¿cómo se llaman esas células? Se llaman células mesangiales. Entonces, hay células mesangiales extraglomerulares y células mesangiales intraglomerulares. La célula mesangial extraglomerular, como su nombre lo dice, pues son células que están por afuera del glomérulo y le dan sostén a esto que es el aparato yuxtaglomerular. Básicamente son células de sostén. Las células mesangiales intraglomerulares estarían aquí entre los ovillos de capilares y los podocitos, les van a dar sostén, pero también las intraglomerulares, pues como están en contacto con esto que es la barrera de filtración, pues una de sus funciones es reabsorber o digamos que eliminar la membrana de esta barrera y renovarla, ¿no? Hay una renovación de la membrana por medio de las células, como les decía, mesangiales intraglomerulares. Entonces aquí ya tenemos un montón de estructuras nada más en este esquema. Una arteriola aferente que tiene células yuxtaglomerulares, capilares que tienen asociados a sus podocitos con sus pedicelos y forman la capa visceral de la cápsula de Bowman. Luego tenemos la capa parietal de la cápsula de Bowman con un epitelio plano simple. Tenemos un espacio urinario y aquí entonces definimos un polo vascular, un polo urinario que se continúa con el túbulo contorneado proximal que tiene células cilíndricas simples con microvellosidades largas que se denominan borde en cepillo. Por este lado, pues tendríamos la arteriola eferente, tendríamos la mácula densa y que forma parte del túbulo contorneado distal. Ya son muchas estructuras las que nosotros vemos aquí y como les comentaba ahorita, pues cada una pues tiene su función muy particular que hay que conocer. En el caso de este esquema, no me voy a meter tanto en lo que ya había comentado. Es un esquema que es de otro corte en dos dimensiones, a diferencia del anterior. Esta sería la arteriola aferente. Aquí estarían las células musculares lisas modificadas, que dijimos que eran las células yuxtaglomerulares. La mácula densa, aquí sí vemos a las células de sostén, que se llaman células mesangiales extraglomerulares. Estos tres, 1, 2, 3 componentes forman el aparato yuxtaglomerular. Y luego acá tenemos un corte de los diferentes capilares y esto es lo que yo quería ver en esta imagen. Una de las cosas, esta es la luz y por lo tanto la luz tiene un epitelio. Recordemos que el epitelio de los capilares va a ser un epitelio plano simple y van a tener una membrana basal. Es epitelio más membrana basal. Aquí tenemos un capilar que tiene un epitelio y una membrana basal
que está rodeando, y después se le pegan estas células que recuerdan que eran los podocitos y forman los pedicelos. Este conjunto, esto de aquí, es lo que conocemos como la barrera de filtración glomerular. La sangre pasa por aquí y los elementos que se van a filtrar pasan por estas hendiduras. Estos son capilares fenestrados porque tienen fenestras. Esta es la membrana basal y estos son los pedicelos que dejan un espacio. Si se fijan, dejan un espacio entre pedicelo y pedicelo y ese espacio se llama hendidura de la barrera de filtración. Y tiene un diafragma que se llama el diafragma de la hendidura de la barrera de filtración, ¿no? Entonces, estos son los tres componentes, los componentes principales que nosotros vamos a ver en la barrera de filtración: el endotelio del capilar fenestrado, las membranas basales, tanto del capilar como la lámina basal del podocito, y los pedicelos, ¿sí? Y entre ellos, pues tienen lo que llamamos esa hendidura de filtración, y entre ellos también está ejemplificado esta célula que vendría siendo la célula mesangial intraglomerular, que es la que dijimos da sostén a todo esto. Aquí la vemos en otro plano y que pues está dando sostén, pero también participa en el recambio de la membrana que está formando parte de la barrera de filtración. Ahora tenemos una imagen de una corteza renal, sabemos que es la corteza renal porque están estas estructuras. ¿Qué son estas estructuras? Pues básicamente son los glomérulos. Recordemos que cuando vemos glomérulos estamos viendo la corteza. Este es el ovillo capilar glomerular. Estos son algunos capilares cortados transversalmente. Aquí encontraríamos núcleos de podocitos, por aquí, y también algunos núcleos de células mesangiales intraglomerulares. Esto sería el ovillo capilar y aquí alrededor estaría la capa visceral de la cápsula Bowman. Y esta que está aquí, esta pequeña, y de epitelio plano, de la capa parietal de la cápsula de Bowman, que estaría por aquí, ¿sí? Ese epitelio plano simple. Esto sería el espacio urinario. De este lado, el que generalmente el ovillo está adosado hacia la cápsula Bowman, sería el polo vascular, y aquí podemos ver con claridad que se continúa esta parte delgada con esta parte ya de unas células diferentes que sería el túbulo contorneado proximal. Este es el polo urinario. Entonces dijimos que era contralateral. Si aquí está el polo urinario, este sería el polo vascular. Y entonces alrededor de todos ellos vemos diferentes túbulos, tanto proximales como distales. Aquí podemos ver dos. ¿Qué ven de diferente? Pues básicamente lo que vemos de diferente es esto, ¿no? Miren la luz. Cómo está esta luz y cómo está esta luz llena por algo. Habíamos comentado que el túbulo contorneado proximal tenía muchas microvellosidades y que tenían un borde en cepillo, es decir, que eran más largas, y el túbulo contorneado distal casi no las tenía. Nosotros podríamos decir que para diferenciar un túbulo contorneado proximal de un túbulo contorneado distal, la luz del túbulo contorneado proximal está sucia, así la describimos. Es una luz sucia, puesto que tiene muchas microvellosidades y les dan esa apariencia, y el túbulo contorneado distal tiene una luz limpia. Entonces, si nosotros vemos aquí alrededor, pues nos vamos a dar cuenta que este o cualquiera de estos que tienen la luz con estas estructuras, pues es un túbulo contorneado proximal, que coincide, miren, con lo que vemos aquí, que ya sabemos que el polo urinario se continúa directamente con el túbulo contorneado proximal y tiene esas mismas características. Y el túbulo contorneado distal tiene una luz limpia, ¿sí? Y esta sería pues obviamente la luz del túbulo contorneado distal, túbulos contorneados distales. Y tenemos aquí esta parte de un túbulo contorneado distal, miren la luz, y que esto podría ser parte de la mácula densa, que dijimos que es una modificación del epitelio. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen un poquito más a detalle. Y aquí básicamente pues tenemos lo que es el intersticio, que básicamente es un intersticio muy laxo. Pudiera ver que hay más bien fibras reticulares de colágeno tipo 3
pero que sabemos que no se pueden evidenciar con las técnicas convencionales de H&E. Entonces ya identificamos varias estructuras, ¿no? Este es el ovillo glomerular, estos son los capilares, que si vemos una célula que está hacia la luz del capilar, como esta, por ejemplo, o esta es una célula endotelial. Las células que están aquí adosadas hacia la parte de afuera podrían ser los podocitos, y las células más grandes hacia la parte central serían las células mesangiales intraglomerulares. Esto sería el espacio urinario, la capa parietal de la cápsula Bowman, el polo vascular, el polo urinario. En el polo vascular, pues no podemos identificar arteriolas y aferente o eferente, ¿no? Eso es más bien para el esquema, pero sabemos que ahí están. Y este es el túbulo contorneado distal con la mácula densa, este es el polo urinario con el túbulo contorneado proximal, y estos son cortes transversales de túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales, y esto laxo que tenemos por aquí, pues sería básicamente el intersticio, en donde podríamos encontrar algunos pequeños fibroblastos, macrófagos incluso, y pues intersticio o células que llamamos intersticiales. Bueno, pues ahora vemos una imagen del cuaderno de histología para colorear, en donde estamos observando la cápsula renal. Esta es la porción más externa de la cápsula, esta es la porción más interna, y posteriormente tenemos los diferentes tipos de túbulos. Tenemos túbulos contorneados que serán proximales. Recordemos que los túbulos contorneados proximales son aquellos que se observan con una luz con las microvellosidades un poquito más sucia la luz, y en el caso de los túbulos contorneados distales son como estos, los cuales tienen una luz un poco más limpia. Entonces, cuando veamos estos túbulos que tienen esto aquí adentro, una luz sucia, como habíamos comentado, son proximales, y una luz más limpia, túbulos contorneados distales. En esta imagen está tomada para poder resaltar esto, que es la mácula densa. Que la mácula densa, pues son esas células que aquí son cúbicas en esta parte, y las que están pegadas hacia el polo vascular serían las cilíndricas. Esta es la mácula densa, y esto, si se fijan, aquí está adosado, es el polo vascular. Ahora, tengo que mencionar algo. Por ejemplo, si el corte estuviera así, se vería el ovillo glomerular como si estuviera flotando. No quiere decir que esté flotando, sino que el corte, al ser en 2 dimensiones, pues no salió por donde es el tallo. Si se fijan acá, no logramos ver cómo salga el polo urinario como en el pasado. Pero eso también es normal. Si el polo urinario está, aunque es contralateral, si está un poquito más atrás o un poquito más adelante, pues puede que no haya salido, pero sabemos que de ese lado es el que está. Entonces este sería el espacio urinario. Todas las estructuras que ya vimos, pues hay que recordarlas, ¿no? Para motivo de identificación, pero también para motivo de saber qué es lo que hace cada una de ellas. Y si hacemos el ejercicio que habíamos hecho ahorita, nos encontramos con que gran parte de los túbulos que encontramos en esta región, como estos, son túbulos contorneados proximales por la luz sucia, y ya sabemos que donde está la mácula densa es túbulo contorneado distal, pues vemos una luz mucho más limpia. En esta imagen del cuaderno de histología para colorear, podemos observar un corte de la corteza renal, y sabemos que la corteza, por la presencia de estas estructuras, que son los glomérulos o los ovillos glomerulares. Si se fijan, este es el ovillo capilar glomerular, este es el espacio de Bowman o espacio urinario. Esta vendría siendo la capa visceral de la cápsula de Bowman, las células que están pegadas al ovillo capilar. Y esta parte de epitelio plano simple sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. Dijimos que este es el espacio urinario, y aquí donde se ve como si se quisiera continuar con un túbulo contorneado proximal, pues este sería el polo urinario, y contralateral al polo urinario, si está aquí, pues podríamos ver que de este lado sería el polo vascular, y coincide con que en el polo vascular es donde se observa
que está adosado muchas veces el ovillo glomerular, que habíamos comentado que si el corte pasaba de esta manera íbamos a ver como si este estuviera flotando, ¿no? Que es muy común, pero en este sí nos toca verlo aquí adosado esta parte, entonces este es el polo vascular, aparte que esta estructura que ahorita vamos a ver pues nos confirma que estamos en ese polo vascular, ¿no? Entonces tenemos el polo vascular, que sería este, el polo urinario sería contralateral a este, sería la capa parietal, la capa visceral de la cápsula de Bowman, y esta es la capa parietal de la cápsula de Bowman. Estos serían los capilares del ovillo capilar glomerular, cada uno de estos, las células que se encuentran aquí, como en este caso, como en esto, podríamos representar a las células que se llaman mesangiales intraglomerulares. Este es el espacio urinario, y de este lado pues tenemos esta estructura que, si se fijan, es un túbulo contorneado distal. Ya habíamos visto cuáles eran proximales, cuáles distales. Aquí está este conjunto de células que se ve un poquito más teñido, un poco más apretada las células, es la mácula densa, y habrá células de soporte, de sostén, que estén por aquí, que se llaman células mesangiales extraglomerulares. Y aunque en el cuaderno no nos lo pide, nos pide, estamos hablando de 9 estructuras y no nos pide los túbulos contorneados, que serían básicamente estos. Podemos representarlos si ustedes gustan, o nada más colorear lo que se les está solicitando. Ya pasando a la médula, vamos a ver varias estructuras. Miren, todos estos son tubos cortados de manera transversal, y aquí podemos ver que algunos de estos tubos tienen epitelio cúbico simple y otros tienen plano simple, como este. Miren, como este de aquí, el epitelio plano simple, como este de aquí. Los que tienen epitelio cúbico simple son las porciones gruesas del asa de Henle. Las que tienen plano simple son las porciones delgadas del asa de Henle. Aunque pudieran ser algunos vasos sanguíneos, si viéramos eritrocitos en su interior, pues pensaríamos que son efectivamente vasos sanguíneos. Si no, nos quedaríamos con la opción de que son las porciones delgadas del asa de Henle. Entonces, esta es una porción gruesa por ser epitelio cúbico simple, y una porción delgada. Pero como pueden ver, dentro de estos, no sé si les salten a la vista este o este, por ejemplo, que se ven a lo mejor un poco más oscuros, un poco más teñidos en comparación con los demás, y que probablemente las células, no sé si la alcancen a ver, se ve un poco más de definición de esas células, puesto que estos son túbulos colectores. En algunas, si ustedes ven, yo les había mostrado los túbulos proximales y distales, y por ahí había unos tubos que eran un poquito diferentes, nada más que los quise abordar hasta este momento. Pero si ustedes se regresan a las imágenes anteriores, donde vimos túbulo contorneado proximal y distal, se pueden ver que hay otras que son diferentes, que se tiñen diferentes, pero que al final de cuentas tienen una luz limpia y con un epitelio cúbico simple, pero podrían ser túbulos colectores, ¿sí? Entonces tenemos porciones gruesas, delgadas de la Henle, y túbulos colectores, que ya habíamos mencionado anteriormente cuál era la función, y que la hormona antidiurética pues era la que estaba participando en ellos. Y recordemos en las otras imágenes que en el túbulo contorneado distal, quien está actuando de hormona pues es la aldosterona. En esta imagen podemos observar un corte ahora de la médula renal, y podremos ver porciones gruesas y delgadas del asa de Henle. En la porción gruesa del asa de Henle es un epitelio cúbico simple, y en la porción delgada es un epitelio plano simple, como en este caso o como en este caso. Podríamos nombrar algunos que se observan un poco diferente, como este, que pudiéramos identificar o que pudiéramos caracterizar como el túbulo colector. Si gustan poner este como uno de los túbulos colector, y si incluso nos hacen el favor de delimitar muy bien lo que viene siendo el contorno de cada célula, para que nos recordemos que así se ven
las células del túbulo colector. El tejido conectivo es el que está entre cada uno de los tubos, que es poco, y los vasos, que son como un poquito más pequeño. Este sería un eritrocito, este también, pues son los que tomamos como capilar, ¿no? Los capilares son los más pequeños y estos un poquito más grandes, como estos, son las porciones delgadas de la CGL. Estas serían las porciones gruesas de la CGL. Y habíamos comentado que íbamos a caracterizar como un túbulo colector. En esta imagen vemos un aumento del epitelio de transición. Es un epitelio que ya habíamos conocido anteriormente, que una de las características que tiene, pues es que tiene estas células que no son planas, cúbicas o cilíndricas, sino más bien son células como a forma de balón de fútbol americano, algunos dicen balón de rugby, y tienen esta forma bombada, y característicamente nosotros decimos que en estas cúpulas, y estas cúpulas pues son las que digamos que vamos a observar para poder identificar que esas son las células del epitelio de transición. Como podemos ver en la imagen, pues tiene algunas células que son un poquito más basales y otras son superficiales, que son las que tienen esta característica y que tienen esta parte que se tiñe un poquito más eosinófila, que son unas especializaciones que llamamos especializaciones de la superficie apical, que se denominan placas de membrana y que no son más que membranas plegadas sobre otras membranas que cuando se distienden pues evitan que se rompan, no por la tensión, sino que tienen esa reserva de membrana para poder distenderse, y por debajo pues tejido conectivo. Bueno, en esta imagen tenemos un corte transversal del uréter en el cual podemos ver la luz, que tiene una apariencia muy estrellada, ¿sí? Y que está recubierta por un epitelio, que es el epitelio de transición, que habíamos comentado anteriormente, tejido conectivo en su lámina propia, que acuérdense que es un epitelio más lámina propia de tejido conectivo, y luego tenemos una capa muscular, que es de una capa longitudinal interna y circular externa. Recordemos que luego se hace 3 capas cuando vemos la entrada del uréter hacia la vejiga, se cambia a longitudinal interna, circular media, longitudinal externa, y al final de cuentas tenemos un recubrimiento pues de tejido conectivo, y ese tejido conectivo es tejido fibroso, es colágena tipo 1 y que se funde en algunos casos con algunos otros tejidos que están circundantes a ¿no? En este caso pues podemos ver mucho tejido adiposo en la parte periférica de este corte transversal de uréter. En esta imagen del cuaderno de histología para colorear pues observamos un corte de uréter, y en el uréter vemos la luz, recubrimiento que es el epitelio, es un epitelio transicional o epitelio de transición, debajo del cual hay una lámina propia de tejido conectivo laxo, y aquí empieza la primera capa, que es la capa longitudinal interna, aunque dijimos que ya para entrar a la vejiga se convertían en 3 capas, que primero era longitudinal interna y circular externa, y luego ya para entrar a la vejiga es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. En este caso nada más estamos representando la capa longitudinal interna. En este caso tenemos un corte muy panorámico de la vejiga urinaria, que la vejiga urinaria, esta sería la luz. Este es un epitelio, pues el epitelio de transición que ya habíamos mencionado, y ese epitelio de transición, pues al igual que en donde se encuentra, pues tiene la capacidad de distensión, distendibilidad, y bueno, pues es el epitelio que vamos a encontrar aquí, tejido conectivo, partes un poquito más superficiales y profundas de tejido conectivo, y varios fascículos de músculo liso entremezclados con tejido conectivo, como lo podemos ver en esta parte, aunque se describen 3 capas, que es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa.
en la vejiga urinaria, pues es un poco difícil de diferenciarlas. Incluso se describe que solamente se ven o se pueden distinguir de una manera un poquito más fácil en lo que viene siendo el cuello de la vejiga para ver estas tres disposiciones que les acabo de mencionar. Y en el resto de la vejiga, pues básicamente son como algunas secciones irregulares de fascículos de músculo liso. Y al final de cuentas, pues bueno, forman la capa muscular y luego después la capa que llamamos la capa adventicia, o es una capa de tejido conectivo, que esta capa tiene tejido conectivo denso irregular y que también hay muchas fibras elásticas, pues obviamente para ayudarle en su capacidad de distensión, ¿no? Entonces es la capa mucosa, es el epitelio y la lámina propia, la capa muscular, de secciones irregulares con tejido conectivo entrelazado, y la capa adventicia, que es tejido conectivo con fibras elásticas. En esta imagen del cuaderno para colorear podemos ver un corte de vejiga, es una visión panorámica, así que no vamos a ver muchos detalles, pero lo que queremos ver, pues en esta visión panorámica, la luz, pero también fíjense cómo se pliega de alguna manera el epitelio de la vejiga, que este sería el epitelio, por debajo del cual estaría la lámina, la lámina propia, perdón, de tejido conectivo laxo, y estas capas un poquito más gruesas sería la capa longitudinal interna del músculo, aunque ya habíamos comentado que estaban muy dispersas entre ellas y pues que no siempre podíamos ver exactamente hacia dónde iba cada una de las capas, pero lo que sí podíamos ver y llamaba mucho la atención es que entre estas capas de músculo había tejido conectivo y algún tejido incluso que podemos llamar fibroelástico, ¿no? Para que le permita esa distensibilidad que le da no nada más el epitelio, sino toda la estructura general de este órgano que es la vejiga. En este caso estamos viendo una uretra femenina. En el caso de la uretra femenina, pues vemos algunos elementos que llaman la atención. Primero, la luz. Vean cómo esa luz tiene ciertas capas, cierta forma, ¿sí? Como es una forma aplanada, plegada en ciertas áreas, y que tiene estas pequeñas estructuras que podemos ver aquí. Estas pequeñas estructuras ya las habíamos visto anteriormente y esas se denominan las glándulas de Littré, que son glándulas acinares simples. ¿Recuerdan cuando vimos glándulas acinares? Las glándulas acinares que habíamos mencionado, pues son estas que estamos viendo aquí, que secretan un moco que va a lubricar básicamente la uretra. Y entonces tenemos todas estas glándulas de Littré, tenemos tejido conectivo fibroelástico y capas musculares, que acuérdense que en el urinario habíamos dicho que era ulice. En el caso del digestivo dijimos que era discile. Digestivo, circular interna, longitudinal externa. En el urinario, ulice, como si fuera Ulises. Urinario, longitudinal interna y circular externa, es decir, está al revés del digestivo. En el digestivo, circular interna y longitudinal externa, y en el urinario es longitudinal interna y circular externa. Entonces esta capa es la longitudinal interna y esta capa sería la circular externa. En el caso de la uretra masculina, tenemos que la uretra es mayor en tamaño que la femenina. Tiene 3 secciones que serían la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa, o lo que llamamos uretra peniana. En este caso, es la que estamos viendo, porque a lo mejor no se alcanzan a ver por completo, pero estos son los cuerpos cavernosos y este es el cuerpo esponjoso, y en el cuerpo esponjoso es por donde corre la uretra. Si se fijan, aquí la vemos un poquito más aplanada. Si la comparamos en el caso de la uretra femenina, era como aplanadita, pero también plegada, tenía más pliegues.
Y aquí los únicos pliegues que vemos son estos, que vendrían siendo las glándulas que ya habíamos visto anteriormente, que son las glándulas del Litre, o que son las glándulas que llamamos acinares simples, secretoras de moco para la lubricación epitelial, ¿sí? Y tenemos pues una lámina de tejido conectivo laxo con una vasculatura abundante, y eso lo podemos evidenciar aquí, que tienen asociados pues muchos vasos sanguíneos. Y bueno, pues hemos llegado a la sección de las preguntas de repaso, y en esta sección vamos a ver 5 preguntas y después yo les voy a comentar la respuesta para que ustedes la reflexionen, aprendan qué es lo importante de cada uno de los capítulos de este cuaderno de histología para colorear, y que puedan participar con nosotros y descubrir si han aprendido lo necesario. La pregunta número 1 dice: ¿cuál de los siguientes corresponde a la vejiga urinaria? Y la respuesta es inciso B. El inciso B nos está señalando una corte panorámico de la vejiga urinaria, en donde algo que llama mucho la atención pues es el músculo, los fascículos musculares que están entremezclados con este tejido conectivo, que es algo que habíamos comentado. Obviamente, si viéramos a más aumento, pues veríamos también un epitelio de transición, aunque no es el único lugar en donde lo encontramos, pero es el epitelio de transición más el músculo intercalado con estos fascículos de tejido conectivo, lo que nos ayuda a conocer que esto es la vejiga urinaria. Pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes presenta las glándulas del Litre? Y la respuesta de la letra D. El inciso D nos está marcando la uretra femenina, y en el caso de la uretra femenina vemos estas pequeñas glandulitas que son acinares simples y se conocen como glándulas del Litre. En el inciso A nos está señalando pues a las células de los túbulos colectores, en la porción gruesa de la CGL, la porción delgada de la CGL. Esto es una médula renal, y en el caso de la C pues es un corte transversal panorámico de uréter. La pregunta número 3 dice: ¿qué nombre recibe la estructura señalada? Y la respuesta correcta es la letra D, la mácula densa. Esta estructura que estamos viendo aquí es una que señalamos anteriormente, que es la mácula densa y que forma parte del aparato yuxtaglomerular. La pregunta número 4. ¿Qué nombre reciben las estructuras señaladas? Como podemos ver en esta imagen, la flecha nos está señalando estas estructuras que están aquí adentro de cada uno de estos túbulos, que ya sabemos que son los túbulos contorneados proximales, y que esta apariencia sucia de la luz, a diferencia de la apariencia limpia del distal, es debido a la presencia de las microvellosidades, que son estas, ¿no? La respuesta es la letra B. Finalmente, la número 5 nos dice qué nombre recibe este epitelio. Y la respuesta es la letra C. Es un epitelio de transición en donde vemos estas pequeñas estructuras cupulares en la porción apical de cada uno de los epitelios, y que su función pues es la distensión o distensibilidad para el epitelio o para la parte urinaria. Por eso de ahí que este epitelio, además de llamarse epitelio de transición, recibe el nombre de epitelio urinario o urotelio. Y bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo número 16, que es el capítulo del sistema urinario. Los invitamos a ver nuestra página www.sociedadmexicana-de-histología.com, en el Facebook Manual y Cuaderno de Histología. Pues me despido, soy el Dr. Rubén García Garza y nos vemos en el próximo capítulo.